La conversación sobre el libro de Fernando, La forma del derecho, es una idea que conversamos también en la visita a Buenos Aires que hice a comienzos de año con Marcelo Alegre. Tuvimos una conversación y el libro La forma del derecho, que ha sido editado en Marcial Pons, que ya tiene algunos años, del año 2016, 2 años, un libro de teoría del derecho, ha concitado muchos comentarios y yo creo que la mejor forma que podemos tener para conversar, no tener un conversatorio, que es una palabra tan rara que se ha impuesto, no sé, sino una conversación con Fernando, es que primero haga una reflexión, un comentario sobre el libro, Marcelo, planteando algunas inquietudes, y después yo voy a tratar de agregar un par de conceptos o, en fin, inquietudes sobre el libro para que finalmente Fernando pueda conversar, explicar el punto de vista que él tiene y bueno, tener ahí al final de esto quizás algún cierre, veamos cómo se dan las cosas, y si no, simplemente dejarlo así. Esa es la forma, tener el autor, tener el privilegio del autor, el libro, y sin más presentaciones, ¿estamos de acuerdo, Fernando? Le doy la palabra a Marcelo. Bueno, realmente para mí, para nosotros, los visitantes, difícil imaginar un mejor final para nuestra experiencia acá que discutir este libro tan importante. Nuestro amigo Gargarella dijo que es el libro más importante desde el Ética y Derechos Humanos de Carlos Nino. Es un libro que se publicó en 1984, así que es un elogio generoso. Y yo creo que es correcto, y me parece que es un gran aporte para fortalecer la filosofía del derecho iberoamericana en general. Es decir, una obra ambiciosa, completa, autosustentable, que bueno, muestra lo mejor de la filosofía del derecho iberoamericana, pero absolutamente consciente e informada sobre los mejores desarrollos filosóficos también del hemisferio norte. Así que me siento muy honrado de poder hacer algunos comentarios. Es un libro muy complejo, muy largo, y yo lo que he pensado es como darle la oportunidad a Fernando, quizás, de comentar sobre 3 o 4 puntos que este libro me ha provocado, reflexiones o dudas, observaciones que este libro me ha provocado, pero que en general tienen más el formato de la pregunta que del comentario. Así que, y si hubiera tiempo, sí, después me gustaría que después de que Fernando hablara poder seguir conversatoriando sobre estos temas, ¿no? A ver, yo tengo 4 temas que a mí me interesaría, sobre los que me interesaría discutir. Uno es la cuestión del positivismo, el otro es la cuestión del formalismo, el otro ya es más la cuestión práctica, institucional, del control judicial de constitucionalidad, y el último es sobre la teología política. Sobre el positivismo, a mí
en la primera parte del libro hay un análisis muy agudo e histórico también de los vaivenes del positivismo, de la deriva del positivismo. Y respecto a esto, a mí me gustaría que Fernando localizara su posición sobre el positivismo en relación, en particular, a dos autores que son muy caros para mí, que son Ronald Dworkin y Carlos Nino, el que mencionábamos al principio. Entonces, a mí me gustaría como escuchar que Fernando, digamos, explique en qué se distancia él de la crítica de Dworkin al positivismo y de la variante de, digamos, positivismo metodológico, que era la propuesta de Nino, y de esta conexión interpretativa entre el derecho y la moral de Carlos Nino. Ese sería como el primer punto. El segundo, respecto de la defensa del formalismo, que creo que es una bandera importante en América Latina, el rescate del derecho, la reivindicación del derecho, de su forma, de su lógica, de su dinámica interna, etcétera, etcétera. Yo encuentro un paralelo entre el enfoque de Fernando y un viejo texto de John Rawls que se llama Dos conceptos sobre las reglas. Dos conceptos sobre las reglas. En ese trabajo, muy brevemente, Rawls, de alguna forma, era el Rawls utilitarista, que no había desarrollado la crítica al utilitarismo, pero comenzaba a defender una visión distinta de utilitarismo de reglas. Entonces lo que Rawls decía es, hay dos conceptos de reglas, y esto quiere decir, hay que distinguir los principios o las funciones que justifican una institución de los principios que guían las instancias particulares de funcionamiento de esa institución. Y el caso en que creo que se expresa claramente esta idea, se ejemplifica bien, es el derecho penal. Entonces, supongamos que la mejor justificación de un sistema penal es una justificación utilitarista. Es decir, el derecho penal sirve para que vivamos mejor, para preservar o aumentar o proteger la seguridad de la sociedad, etcétera, etcétera. Ese es el principio, la función que guía y justifica la existencia el sistema penal o el derecho penal en su conjunto. Pero sería un error creer que esa función o ese principio es el que debe guiar, por ejemplo, al juez o a la jueza penal en la resolución de un caso concreto. Es decir, merecería el juicio político un juez que resolviera un caso de acuerdo a o que declarara culpable o inocente a un acusado en función de cuál decisión impactara en mayor medida en el bienestar general, etcétera, etcétera. Es necesario hacer una distinción. Entonces, allí la verdad es que el juez debe operar más bien como un juez no utilitarista. Porque lo que debe servir a la utilidad general es el sistema penal en su conjunto, no cada una de las instancias. Yo entiendo que algo así está diciendo Fernando, y también me gustaría que él localizara su posición de defensa del formalismo en relación a esta forma de ver las cosas que planteaba Rawls. Porque yo adelanto, de todas formas, que creo que la distancia entre
la justificación general de la institución o del área del derecho que se trate y la justificación pertinente para la mejor solución de cada caso concreto, no creo que sea tan grande como Fernando quiere defender, pero dejemos eso para después. El tercer punto es el del control judicial de constitucionalidad, práctica de la que, bueno, Fernando es, junto con Waldron, Gargarella, otros, Bayón, etcétera, un lúcido crítico. Y realmente todos ellos han logrado un poco correr el centro del debate. Hoy hay menos defensa del control judicial de constitucionalidad de tipo incondicional, principista, sin matices, y creo que él y otros han contribuido a que veamos esta institución de manera menos sacralizada, como una institución mucho más frágil, etcétera, etcétera. Aquí mi observación es que es muy difícil divorciar un análisis teórico general de la práctica del control judicial de constitucionalidad de los resultados o la dinámica concreta de esa práctica en un país determinado, en un contexto determinado. Yo digo esto porque vengo de la Argentina y realmente creo que nuestro país necesita más control de constitucionalidad y no menos, que los jueces han sido una de las pocas instituciones que han logrado parar a los poderes así, o a los intentos hegemónicos de gobierno, etcétera, etcétera. Yo pienso a veces en un ejemplo que espero que ustedes no encuentren muy burdo, que es el ejemplo de los bomberos. Es decir, yo creo que desde que existen los incendios es bueno tener bomberos, ¿no? Ahora, podemos imaginar que los bomberos desarrollan como formas de entender su actividad distinta. Pueden aparecer bomberos, por ejemplo, que digan como de hecho es así, hay ciertos incendios que aunque la mayoría de la gente crea que son un desastre, son nada más que parte de un ciclo natural. Hay ciertos incendios de bosques, no los que son intencionales, pero algunos que no son causados intencionalmente, que lo mejor que hay que hacer es dejar que el incendio se apague solo. Eso es una forma de renovar la flora y es parte de un ciclo natural que se viene dando hace millones de años. Y entonces están unos bomberos más cautos que ciertos incendios no los apagan por esta idea, ¿no? Y después aparecen unos bomberos ya más locos que creen que el fuego es algo muy bueno y no quieren apagar ningún incendio. Y aparecen otros bomberos que en vez de... claro, hay ciertos incendios que si uno les echa agua empeora las cosas, ¿no? Entonces hay que echarles arena u otros materiales para apagar el fuego. Pero hay unos locos que les tiran nafta al fuego, ¿no? Y claro, si en definitiva estas concepciones alocadas de lo que es un bombero terminan imponiéndose, quizás lo más razonable es terminar diciendo, terminemos con los bomberos, es decir, que no haya más estaciones de bomberos. Pero yo quisiera de todas formas preservar la institución de los bomberos, con excepciones, con ciertos límites razonables, bomberos que no echen nafta al fuego, bomberos que sepan distinguir entre los fuegos que vale la pena apagar y los que no. Y más o menos lo mismo creo respecto del control judicial de constitucionalidad. Es decir, uno tiene ejemplos de ejercicios irrazonables del control judicial de constitucionalidad. Y la defensa que hacemos los que defendemos el control judicial de constitucionalidad, o la defensa que creo que se debe hacer, no es una defensa puramente teórica, en el sentido de asignar una potestad y que luego la institución funcione como sea. Lo que tenemos en mente es bomberos que apaguen los fuegos que tienen que apagar. Control judicial de constitucionalidad que implique un control liberal del ejercicio del poder, en defensa de los derechos, en defensa de una concepción
progresista, que avanza permanentemente el derecho, que tenga un ojo puesto en los sectores más vulnerables por los procesos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese es mi comentario sobre el control judicial de constitucionalidad. Es decir, una cierta, si se quiere, escepticismo o desconfianza de que esta sea una cuestión que pueda resolverse solo por medio de una reflexión teórica, y dejar abierta entonces, propongo la posibilidad de que en algunos lugares realmente funcione y sea necesario el control judicial de constitucionalidad. Yo entiendo que cuando el control judicial de constitucionalidad está en manos de un cuerpo cuyas credenciales democráticas son triplemente sospechosas, porque hay jueces y jueces, y cuando ese cuerpo ha sido históricamente cubierto con personas mayoritariamente muy conservadoras, y se utiliza el control judicial de constitucionalidad para terminar teniendo menos derechos, para terminar poniéndole límites al progreso jurídico, es razonable en un momento decir, bueno, quizás no haya que tener. Pero esa es una realidad y hay otras realidades. Entonces ese era otro punto sobre el que me gustaría escuchar más de Fernando. Y el cuarto es la cuestión de la teología política, que tuvimos oportunidad de discutir hoy a la mañana con Carolina. Sí, con Carolina. Bueno, ella tiene una... Carolina. Ella tiene una visión, creo, en esto parecida a la mía, en el sentido de... o en parte, no la quiero complicar. Es decir, aquí lo que yo diría es, Fernando, trae un poco de calma, por favor, a los laicistas, a quienes escuchan el término teología y ya echan mano al revólver, por así decir. Es decir, aún aceptando, digamos, la premisa de Schmitt, de que los más importantes conceptos políticos que hoy manejamos son una evolución o tienen su origen en conceptos religiosos, digamos, aún aceptando eso, ¿por qué esos conceptos no pueden ser reapropiados desde una visión absolutamente laica? Y si eso es así, ¿cuál es la necesidad de seguir usando el término de la teología, que está obviamente vinculado a una concepción religiosa y a una concepción religiosa en particular, la concepción católica, que es la que más, que yo sepa, ha desarrollado la teología política? ¿Por qué no pueden esos conceptos ser, reapropiados, reinterpretados en una clave absolutamente laica, incluso atea, ¿no? Yo acá recuerdo un poco un argumento que se dio en la Argentina cuando se discutió el matrimonio igualitario. Era una diputada muy famosa que dijo, bueno, devolvámosle el matrimonio a la Iglesia. Y la aplicación es, bueno, el matrimonio tal como lo conocemos es una institución que ha nacido como parte del código moral, el código normativo de la Iglesia, etcétera, etcétera, y sería desnaturalizarla, permitir que existiera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por supuesto, yo sé que Fernando está totalmente en desacuerdo con eso, pero apunto al argumento, a la estructura del argumento. Es decir, ¿a mí qué me importa cuál es el origen histórico del matrimonio? ¿Por qué no puedo desprender hoy la institución del matrimonio de toda la carga de su tradición y de su pasado? Entonces, lo último que sería eso, un pedido de precisión de qué significa el abordaje teológico o el lugar que ocupa la teología en las ideas de Fernando. Esos son los 4 puntos que yo elegí para conversatoriar. Bueno, para conversar, ¿no? Este neologismo que
que se ha introducido, y veo que no tengo ningún éxito en tratar de que nos libremos de él. Yo no he leído entero el libro de Fernando. He leído una parte del libro de Fernando, que es los capítulos referidos a la crítica que hace Fernando a la jurisdicción constitucional, los conceptos constitucionales, capítulos 12 a 15, digamos. Eso es lo primero que quiero decir. Y he leído esporádicamente algunas secciones del libro. El libro, yo creo que tiene grandes méritos en cuanto a su forma y a su fondo, y con esto no estoy diciendo que esté de acuerdo ni con el fondo ni con la forma del libro. Creo que es un libro que Fernando trabajó durante muchos años. Él lo dice además en la presentación. Es un libro que tiene que ver con sus clases en la facultad, en la Adolfo Ibáñez, con 2 proyectos con CONDECYT, no uno, con invitaciones al extranjero, donde pudo exponer estas ideas. Y desde ese punto de vista representa una curiosa mezcla, que yo la valoraría, que siendo un libro de muchos temas, es un libro que tiene una curiosa mezcla en el uso claro del lenguaje, pero no siempre claro en los conceptos. Esta es mi opinión. Creo que está muy bien escrito, pero a veces la posición del autor es una posición reflexiva sin llegar a una conclusión discursiva, que quizás tiene que ver, y esto es una pregunta que tengo para Fernando, con el método que él ha usado de construir una obra intelectual a partir de la conversación con los alumnos, y no ser necesariamente, en algunas partes del libro, una persona que dice, bueno, este es mi axioma, este es mi postulado, y aquí estoy, sino que dejar muchas veces discusiones abiertas que tienen la intención, yo creo, de incitar al lector a hacerse preguntas, más preguntas que respuestas a veces. Eso en primer lugar es lo que yo destacaría. Lo segundo, que es un libro que ha sido publicado en la prestigiosa colección Marcial Pons. Yo no creo que haya ningún profesor chileno, ayúdame Fernando si me equivoco, o Ricardo, Salvador, que haya publicado un libro de teoría de derecho en esta colección. Carlos Sisler, bueno, no lo conozco. O sea, si es un libro que tiene un control de edición, una calidad en la digamos, colección a la que pertenece, que es muy valioso, porque los libros de la Marcial Pons tienen una edición cuidada, y además es muy ambicioso en las 3 partes, que quizás explica por qué el libro ha tenido un éxito. Fíjense ustedes, la primera parte es una crítica y también un rescate del positivismo jurídico. Bueno, el positivismo jurídico es una tremenda doctrina, quizás la más influyente en todo el siglo XX, en el siglo XXI en materia jurídica, y que aquí hay una reflexión propia sobre esta materia. En segundo lugar, un capítulo que se refiere a legislación, jurisdicción y administración. Ya voy a ir al tema constitucional, del cual esto es parte,
pero a mí me parece que una cuestión muy original de este libro es incluir la administración. Yo no he leído nada en español, y puede ser un defecto mío, ciertamente, todo lo que estoy diciendo, que rescate el lugar que tiene lo administrativo o la administración en relación con la teoría del derecho como lo hace este libro. Uno puede estar en desacuerdo con el planteamiento de Fernando, que yo lo leo como una idea vinculada a las nociones de Kelsen, si no me equivoco, sobre la administración, que la administración paradojalmente sería una esfera que está fuera del derecho, que tiene una conexión menos directa con el derecho. No sé si estoy enteramente equivocado en esto, en esta interpretación, pero eso es lo que yo entendí. Veo por qué lo dice, o sea, puedo... Eso, o sea, al leer esa explicación yo dije, bueno, aquí hay un posicionamiento de un tema que en la teoría del derecho no estaba muy presente y que sigue una idea clásica de Kelsen que me parece extraordinariamente relevante y que yo creo que hace que este libro tenga un interés particular. Yo, por cierto, no estoy de acuerdo con lo que dice Fernando en los capítulos 12 a 15. Y aquí tengo una pregunta, va un poco en la línea de lo de Marcelo. Pienso que es muy duro el análisis de los defectos de la jurisdicción constitucional, de los conceptos constitucionales, de la relación entre la moral y la política, y no hay, de manera quizás equilibrada, una crítica de lo que es el modelo alternativo, o no hay una presentación clara de un modelo alternativo, porque yo no veo, Fernando, en tu obra que uno pueda concluir que tú eres un ardiente partidario de la codificación, ni que tampoco eres un ardiente partidario de lo que Schmitt llamaría el Estado judicial, es decir, un Estado previo a la legislación, sino que tú te abres a una crítica al constitucionalismo. Y aquí viene una segunda observación crítica de mi parte, aparentemente para dejar un espacio que es un espacio abierta a una política que no encaja con la democracia constitucional, que tiene un tinte, para decirlo claramente, más bien revolucionario, antisistema. Y es legítimo eso, y yo creo que es parte de las opciones que uno puede tomar en política, pero la reflexión que se presenta me parece que destaca demasiado los supuestos problemas de la jurisdicción constitucional, de los conceptos constitucionales, y no sus ventajas. Por ejemplo, cuando tú hablas de esto que llamas la reducción ad Hitlerum, o sea, es un término inolvidable, más está en latín, pero la verdad es que hemos tenido dictaduras, Fernando, han existido, digamos, regímenes que han violado los derechos humanos, y la construcción, con todas sus imperfecciones, que se ha intentado hacer en torno a un vínculo entre los derechos humanos y el constitucionalismo, claro que tiene una historia, porque la posición alternativa no fue capaz de responder a ella. Entonces, eso es un punto que yo creo que sería interesante conversar, dialogar. La última sección es quizás la más controversial y dogmática del libro. O sea, aquí realmente está el evangelio de Fernando, está muy basado en las tesis de Carl Schmitt, y a mí me gustaría preguntar derechamente cuál es la distancia que tienes del pensamiento de Carl Schmitt, porque uno podría decir, a mí me interesa leer y utilizar a Carl Schmitt porque Carl Schmitt es un gran crítico de la democracia constitucional,
y entonces le das un uso, llamémoslo así, instrumental. Pero aquí en los capítulos 17 al 22 me parece que hay mucho más que eso. O sea, hay una visión de la política, hay una visión antropológica de lo que son los seres humanos, que está comprometida con esas ideas, y no es solo un uso estratégico. Hay dos observaciones más que tienen que ver con la bibliografía. A mí me llama mucho la atención que no aparezca citado ni mencionado el pensamiento crítico de Unger, de Roberto Mangabeira Unger, con el cual yo siento en la lectura de tu libro un aire digamos, una familiaridad, una forma de pensar el derecho, de criticar las injusticias de nuestra sociedad. Es cierto que Unger no hizo una teoría del derecho propiamente tal, que los libros de él, Pasión, Conocimiento y Política, y otros libros que tiene sobre el movimiento legal crítico, no enfoca una visión del derecho completa, pero me llama la atención esa omisión, y al mismo tiempo hay un autor que yo no lo he leído, que me dio mucha curiosidad y creo que es parte muy central de tu obra, que es Moore. Y yo no lo conozco, entonces querría saber, tú lo usas para una cuestión muy central de tu libro, que es la idea de estructura y función, el lugar del derecho administrativo como una clase nominal, y yo querría saber un poco más de Moore, de tus palabras, o sea, ¿por qué este autor es tan inspirador en tu trabajo y viene un poco a ocupar el lugar que podría haber tenido Unger u otros autores? Yo te reitero, no he podido leer a Moore y lo último que digo es que creo que es una gran cosa que por una idea, digamos, planteada originalmente por Marcelo, podamos conversar así como estamos haciendo sobre tu libro, y no caigamos en los malos entendidos que por hacer observaciones críticas o lo otro hayamos tenido que omitir lo que es el verdadero diálogo académico. Eso lo digo haciendo un mea culpa para eventos del pasado. Así que soy todo oídos. Déjame agregar una cosa más, muy breve nada más, que el libro ha tenido una tremenda recepción. Particularmente Roberto Gargarella le dedicó 5 digamos, artículos sucesivos. Hubo un encuentro en Córdoba. Yo no recuerdo un libro chileno que haya concitado encuentros en torno a la conversación sobre él. Así que esto yo lo reitero porque, bueno, es un valor ciertamente la obra generar esta conversación sobre el derecho. Nada más eso. Bueno, primero que nada, por cierto, quiero agradecer la generosidad de los comentarios del profesor Alegre y el profesor Restagli. Me dejan algo sonrojado. Y bueno, haré lo posible para, por lo menos para aclarar la respuesta que se defiende en el libro respecto de las cuestiones que ellos suscitan, que son, por supuesto, algunas de las cuestiones centrales que tienen que ver con el argumento del libro. Si uno dijera, ¿cuál es el sentido del libro? ¿Por qué el libro? Quizá una buena manera de proveer una especie como de presentación muy general del sentido del libro sea, el derecho es una práctica social institucionalizada. Esto es algo de lo que salió en la conversación con Atienza del viernes. Que sea una práctica social quiere decir que es una entidad que existe y que puede dejar de existir, ¿no? O sea, depende de comportamientos, de convenciones, de expectativas, etc. Y como es una práctica social institucionalizada,
En alguna parte del libro aparece la idea, no está desarrollada, pero uno, hasta cierto punto, creo yo que la función de la teoría del derecho es elaborar algo así como una física institucional. Una física institucional en el siguiente sentido. Hay muchos otros sentidos en que esta es una expresión que no es la más clara de todos, pero en el siguiente sentido preciso, en el sentido de entender qué son estas prácticas sociales, en el sentido de qué características tienen, etcétera, qué funciones cumplen, de modo de poder entender cuáles son las presiones que se ejercen sobre ellas y así saber por qué han evolucionado como han evolucionado y hacia dónde están siendo empujadas hoy día. Y cuáles son las fuerzas que, ejercidas hoy día, las empujan en una dirección o en otra. El libro completo es un intento de elaborar un lenguaje y una comprensión que pueda estar a la altura de esta idea. Entonces, por eso, primero discute, y la estructura del libro, esto se explica al principio, tiene esta estructura como de círculos concéntricos, ¿no? Entonces, para poder entender estas prácticas sociales, para poder entender estas instituciones, uno tiene que tomar una medida cada vez, un horizonte cada vez más amplio, que empieza con la cuestión muy restringida de la discusión explícita de las teorías sobre esta práctica jurídica que se llama derecho, el positivismo jurídico, y su desarrollo, y después tiene que ampliarse hacia el derecho como institucionalidad, no como teoría, sino como práctica institucional, entonces que son instituciones que desempeñan o que detentan potestades legislativas, administrativas, jurisdiccionales, etcétera, y preguntarse qué son ellos, por qué, etcétera. Y después hay una pregunta por el lenguaje político, que es la pregunta que fuerza el paso al tercer grado, que es la pregunta por la teología política a la cual voy a llegar. Así que quiero eso como una presentación general. Y yo sé que, claro, como las generalidades no ayudan de mucho, pero espero que por lo menos provean de cierta orientación a la luz de lo que voy a decir, o para lo que voy a decir ahora. A ver, Marcelo me hace preguntas directas, así como... Y yo debo responderlas directamente, entonces. Atienza el otro día me llamaba positivista e invocaba en contra mía el argumento de autoridad de que McCormick había dejado de ser positivista. Lo segundo es verdad, por supuesto. Yo le habría dicho, yo ya no tengo idea si yo me declararía positivista. De hecho, yo estaba pensando después de eso, si alguien a quien yo no conozco, un colega con el cual yo me topo por primera vez, me dijera, hola, yo soy positivista, ¿cuánto sé yo de la comprensión del derecho que ese colega tiene? Y yo creo que hoy día, a lo mejor no hace 50 años, ojo, pero yo creo que hoy día yo no sabría mucho. Es decir, porque esa descripción es compatible con una cantidad considerable de comprensiones del derecho. Entonces, yo diría, en términos de obras de autores, yo creo que el libro está bastante cercano a una comprensión dworkiniana del derecho. Hay cosas que yo creo que son erradas en Dworkin. Yo creo que Dworkin, para ponerlo en los términos del libro, igual que Atienza, aunque en sentido contrario, yo creo que cometen el error de atacar al positivismo por su énfasis en la estructura, diría yo, y reemplazan el énfasis unilateral por la estructura por un énfasis unilateral en la función, cuando yo creo que la lógica institucional está en la relación entre estructura y función en el sentido que está explicado en el libro, pero toda la parte, pero el rescate de la dimensión función, que yo llamaría funcional del derecho, es un argumento que la verdad es que podría perfectamente ser un argumento dworkiniano, y buena parte de ese argumento dworkiniano interpretativo, también se podría formular, no completamente, por cierto, pero sí también en términos ninianos, digamos. O sea, por lo tanto, pero por otro lado, claro, el argumento del libro, en tanto rescata la dimensión estructural del derecho, porque yo creo que las instituciones necesitan tener estructuras. Las instituciones son estructuras que cumplen la función de hacer probables funciones, o hacen probables funciones. Entonces, en tanto estructural, también es hartiano el libro. Pero yo espero que no sea leído como si fuera un intento ecléctico en decir, tenemos la teoría A, tenemos la teoría B, y entonces la verdad es AB, que nunca ayuda mucho. Y por eso entonces yo, en términos de autoclasificación, yo diría, precisamente porque yo además creo que cuando uno y esto a mi juicio era clarísimo en la discusión con Manolo el viernes, cuando uno se pone a discutir sobre las etiquetas, esas etiquetas están todas sobredeterminadas.
Es decir, están todas ya previamente llenas de un contenido que yo creo que dificulta la comunicación en muchos casos. Entonces, el que se declara positivista está asumiendo una serie de tesis que de antemano. Y yo creo que eso hoy día no es así. ¿Por qué no es así? O sea, ¿por qué yo creo que hoy día discutir sobre positivismo no tiene mucho sentido? Sobre la categoría positivismo. O sea, si eres positivista o eres postpositivista, esa discusión. Yo creo que es una discusión que hoy día no tiene mucho sentido porque, con la salvedad de lo que significa lo que en el libro se llama neoconstitucionalismo, que es a mi juicio, por la razón explicada en el libro, una regresión, el positivismo surge para articular una comprensión moderna del derecho, en que el derecho puede ser creado. El derecho no es el desarrollo de la razón, sino el derecho es voluntad, ¿no? En el sentido del artículo 1 del Código Civil, la ley es la declaración de la voluntad soberana que manda, prohíbe, permite. En términos de Rawls, el derecho es un conjunto de reglas como prácticas. El derecho no son reglas como resúmenes que fluyan de la razón, que sean resúmenes de experiencias pasadas y que el adjudicador en todo caso está en posición de descartar para preguntarse qué es conforme a la razón. ¿Por qué? Porque en la modernidad la razón y la apelación a lo que es justo ya no cumple funciones de legitimación política, ¿no? Es decir, hoy día tenemos desacuerdo sobre qué es conforme a la razón y por lo tanto ya no podemos, el derecho ya no puede ser el desenvolverse de la razón, como era el derecho medieval, el derecho que en el libro es llamado premoderno. Ahora, esa comprensión, que en el surgimiento del positivismo, luchar por esa comprensión era el sentido de la tradición el sentido original de la tradición positivista. Ahora, esa comprensión, por lo menos esa lucha, si uno lo mira, por ahora ignorando el sentido del neoconstitucionalismo, etc., esa ya está ganada. O sea, que la ley puede crear derechos y que uno no entiende que las leyes son reglas como resúmenes, sino que las leyes son normas que mandan, prohíben o no permiten. Eso ya es parte del aire jurídico que respiramos. Entonces, cuando esa idea innovadora y revolucionaria del derecho ya deja de ser una idea innovadora y revolucionaria y pasa a ser parte del aire que respiramos, bueno, entonces, en ese sentido somos todos positivistas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ya a esta altura la cuestión es en algún sentido relevante, pero claro, en otro sentido, esa misma idea hoy día está bajo ataque por lo que en el libro se explica como una regresión a una forma premoderna en condiciones posmodernas, que es el neoconstitucionalismo. Respecto al formalismo, y esto anticipa en parte el argumento sobre el control judicial, que es una manera distinta, que no está explicada, no es la manera del libro, es la manera en que lo pondría ahora. Yo diría lo siguiente, y espero ser bien comprendido. Por supuesto, si no lo soy, va a ser mi culpa. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre el derecho y la política. Que hay una diferencia fundamental no quiere decir que hay una diferencia prístina en que se pueda clasificar todo a un lado de la... No quiere decir prístina, ni clara, ni mecánica, ni fácil de aplicar. Quiere decir una diferencia de sentido fundamental. Y la diferencia fundamental es la siguiente. El conflicto político es un conflicto respecto del cual no hay adjudicación imparcial posible, ¿no? Decidir el conflicto político es tomar partido, ¿no? Si hoy día se está discutiendo sobre si debe haber o no debe haber matrimonio entre personas del mismo sexo, y esa es una cuestión que es políticamente importante en el sentido de que alinea, entonces no hay un punto arquimidiano en el cual uno se pueda parar, en que uno pudiera decir, mire, yo sin tomar partido políticamente, yo creo que el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien o está mal. No. Tomar posición en el conflicto político es imposible, o mejor dicho, decidir el conflicto político sin tomar partido, y en ese sentido politizarse, es imposible. El conflicto jurídico, por otra parte, es un conflicto que por definición tiene que permitir esa imparcialidad del que decide. Es decir, si el juez cada vez que falla lo que hace en realidad es tomar partido por una de las partes, de modo tal que la imparcialidad del juez es falsa, bueno, entonces no tiene sentido que hablemos de ni la jurisdicción, ni del juez, etc. Es parte de la idea misma de derecho, creo yo, que por lo menos en principio, por lo menos como aspiración, y ahí uno tiene que poner un montón de calificaciones, por supuesto, de que en el mundo las cosas no son como se aspira que sean, etc. El derecho reclama ser un espacio en que las cuestiones se deciden no conforme, o mejor, pueden definirse imparcialmente. Eso, en el segundo nivel, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el conflicto político, como es un conflicto que no se puede decidir imparcialmente y que decidirlo siempre es tomar partido, cuando uno se pregunta ¿cómo se decide el conflicto político? La respuesta es, el conflicto político se decide
conforme al poder relativo de las partes. El que tiene más poder decide. Yo diría, esa es la fórmula más genérica. Ahora, me apresuro a explicar qué quiero decir con esto de que se decide por quien tiene más poder. Porque yo diría que el sentido de las instituciones democráticas es que el poder que va a estar disponible para decidir el conflicto político, para decirlo en términos habermasianos, es solamente poder comunicativo. Y entonces, claro, ahí no hay problema, ¿no? Ahí el conflicto político se decide conforme al poder comunicativo, el poder que surge de la discusión pública, y eso se manifiesta a través de las instituciones y la representación, en las elecciones para las cámaras políticas y en las presiones que ejerce la opinión pública. La idea, idealmente, la idea de deliberación política es la deliberación la que produce el poder comunicativo, es el poder comunicativo el que permite decidir el conflicto político. Ahora, en las condiciones en las cuales nosotros vivimos, que no son las ideales habermasianas, no es solo poder comunicativo el poder que cuenta. De hecho, el poder comunicativo puede ser manipulado, ¿no? Es posible manipular los medios de comunicación y de ese modo tener, para distinguirlo, llamémoslo poder comunicacional. Y el poder comunicacional, bueno, también suma, porque es poder. En el sentido, y esto no es normativo, ¿no? Suma si suma, quiero decir, es una cuestión fáctica. Y el poder que produce la manipulación propagandística, bueno, uno esperaría que los ciudadanos fueran lo suficientemente cultos para que eso no pudiera producir poder, pero si no son, o si se les puede manipular, bueno, eso también produce poder. En el extremo, por supuesto, está el poder que fluye también del controlar las armas. Pero yo diría, en todas sus formas más democráticas y más normativizadas, y formas más fácticas y más brutales, en todos casos es cómo se forma el poder para decidir el conflicto político. El conflicto jurídico no se decide por el poder de las partes. El conflicto jurídico se decide desde el punto de vista imparcial del derecho por la fuerza de la razón. Cuando uno lo pone así, suena como ingenua la pretensión jurídica, pero yo creo que esa es la que es. Eso es lo que enseñamos en esta escuela. Cómo se usa la razón para decidir. Entonces, cuando la controversia es entre el comprador y el vendedor, cuánto poder tiene el comprador y cuánto poder tiene el vendedor es, en principio, jurídicamente irrelevante. Lo que importa es quién tiene la razón, ¿no? Hubo o no un incumplimiento injustificado, en fin. Ahora, el punto diría yo, uno de los puntos centrales de la forma del derecho. Entonces, cuando uno entiende que el sentido del derecho es producir espacios que están autonomizados, que son hasta cierto punto impermeables a la política, y digo impermeables con cuidado, no es impermeable la palabra, porque no quiero decir que una cosa todo o nada, o sea, quiero sacarme toda esa cosa conceptualista. Lo que quiero decir es, el sentido del derecho es que el derecho en principio constituye un espacio donde la razón cumple una función decisiva que no cumple en la política. En la política la cumple en la medida en que la práctica discursiva sea tal, que la pretensión habermasiana de que el poder que se usa en la política sea solamente poder. Entonces, ahí sí. Pero estamos nosotros bastante lejos de eso. Pero en el derecho no. En el derecho, bueno, lo que quiero decir es, el derecho es un espacio altamente improbable también, ¿no? Y yo creo que parte de la reflexión constitucional actual que no ve este problema. Y entonces no ve que lo que se le ha introducido a las prácticas jurídicas, y aquí me paso al otro tema, lo que produce esta nueva comprensión de la Constitución es, lo que compromete es el derecho, porque la apelación inmediata a la sustancia, a lo que es justo, a lo que significa, este es un punto de Hobbes, ¿no? Hobbes en alguna parte tiene un pasaje notable en el que él dice: cuando los que se creen más sabios que los demás usan e invocan a la verdadera razón como juez, en realidad lo que están haciendo es pretender que las cuestiones se solucionen no por la razón, sino por su voluntad. Es decir, cuando yo, en cuestiones políticas, yo invoco a la razón, a lo que es justo, a lo que es correcto, lo que estoy haciendo políticamente es asumir un posicionamiento político. Cuando el Opus Dei dice el matrimonio igualitario es inaceptable porque es contrario a la naturaleza humana, no es la naturaleza humana la que está hablando, ¿no? Esa es la manera en que el Opus Dei presenta su posición política. Entonces, decir las cuestiones las vamos a decidir por apelación a la naturaleza humana, en realidad, a mí me gusta. La pregunta es, ¿quién es el que va a especificar el contenido de la naturaleza humana?
Cuando el derecho, entonces, se hace sensible a la pura apelación al contenido, que yo diría que es lo más característico del neoconstitucionalismo, ¿no? El hecho de que ahora la Constitución es un conjunto de normas sustantivas, porque el neoconstitucionalismo no es acerca de la relevancia jurídica que tienen las normas sobre la reserva de ley, o la relevancia jurídica de las normas sobre la potestad reglamentaria autónoma. No, el neoconstitucionalismo, lo importante del neoconstitucionalismo, de cuando hablamos hoy día de control de constitucionalidad, no estamos pensando en que haya un juez que pueda especificar precisamente, o si un caso como en el Reich es quiero decir en Weimar, es un problema de Estado federal o de competencia de un land. Está bien, eso va dentro del control judicial, pero el control judicial hoy día lo que significa es control de la constitucionalidad por referencia a criterios morales como los derechos fundamentales. Ese es el núcleo de la cuestión. Y lo que yo creo que hace, y a mí lo que me sorprende, es que todo esto esté pasando sin que los juristas no nos demos cuenta. Lo que hace es politiza la justicia, politiza el derecho. Y eso, hasta cierto punto, y yo encuentro que esto es un poco pequeño mencionarlo, porque estaba muerto, porque lo vio al final de su vida, y porque es tan unfair decírselo al final de su vida, mira, te equivocaste. Esto es lo que veía Dworkin. Dworkin se pasó las últimas 4 o 5 elecciones norteamericanas diciendo lo más importante que se juega en esta controversia electoral. Bueno, usted, las controversias electorales son las controversias más desnudamente políticas porque gana el que tiene un voto más. De hecho, en Estados Unidos, un elector más, ni siquiera un voto más, ¿no? O sea, eso es puro poder. Un juez más. No, digo la elección presidencial. Un juez más. Bueno. La Corte Suprema. Bueno, es como decir, I rest my case. Entonces, pero Dworkin se pasó diciendo lo más importante de esta decisión presidencial es cómo esta controversia que se decide con la fuerza política de los votos va a determinar quiénes son los que están en la Corte Suprema. Y yo creo que parte de esta creciente incomodidad con el control judicial tiene que ver no solo con las teorías de Waldron, de Bayón, de Gargarella y harto más abajo de Yoval, que te agradezco que me ponga en esa liga, sino tiene que ver con que lo que es razonable esperar que va a venir de Estados Unidos, por ejemplo, en los próximos 20 años, probablemente es mucho menos digno de lo que ha venido, ¿no? Y de lo que produjo la Corte Suprema norteamericana en la época de oro de la Corte Warren. Lo que va a venir ahora, lo probable es que sea algo bastante más brutal. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó eso? Y Dworkin lo explica tan bien. Dworkin dijo, después de Roe versus Wade, la derecha norteamericana se dio cuenta de que lo que tenían que hacer era hacerse con la Corte Suprema. Y tenían la experiencia de Eisenhower, el presidente, que había dicho, yo cometí 2 errores durante mi administración y los 2 errores se sientan en la Corte Suprema. Porque nombré 2 jueces que eran conservadores y terminaron siendo de los jueces más progresistas de todos, ¿no? Warren y Berger. Y después tuvieron la experiencia de Reagan, ¿no? Corríjanme, que había nombrado a la primera mujer, que la nombró como jueza conservadora, para que echara abajo Roe versus Wade. Y en algún momento, cuando estaba todo listo y la derecha ya cantaba victoria, porque al final nos íbamos a cargar Roe versus Wade, ¿qué pasó con la O'Connor? Bueno, era un jurista, y entonces estaba abierto el argumento, ¿no? Entonces llegó un punto en que dijo, mire, ya no es posible echar abajo Roe versus Wade. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque por razones institucionales, el precedente, el respeto que se le merece. Yo habría votado contra Roe versus Wade en 1973, pero discutido en 1982 con la historia que ha transcurrido ya es una cosa distinta. O sea, eso es el derecho operando, ¿no? O sea, si fuera cuestión de poder, a mí me nombra el de derecha, yo voto derecha, se cae Roe versus Wade. ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que aprende la política del caso O'Connor? Diría yo. Bueno, aprende que uno no puede nombrar juristas en la Corte Suprema. El problema de los juristas es que tú los nombras hoy día y capaz que en 10 años más, como son abiertos al argumento, bueno, van a darse cuenta. Ingratos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que nombrar personas que tú las puedes nombrar hoy día y tú puedes predecir cómo van a votar en 20 años más. Entonces, pero eso no es un déficit particular de los presidentes norteamericanos. Yo diría, esa es la lógica de la política. Así funciona la política. Esos son los códigos de la política. Y entonces, cuando los códigos de la política tienen esa manera de transformar los códigos del derecho, lo que perdemos es el derecho como un espacio libre de política y con imparcialidad. Eso, por supuesto, un argumento general, no es un argumento definitivo en contra de cada caso de revisión constitucional. Así como un argumento, si yo escribo un argumento de teoría democrática,
por supuesto, en la teoría democrática no hay espacio contra la monarquía, pero que en la teoría de la democracia no hay espacio para la monarquía, no quiere decir que eso sea inmediatamente un argumento en contra del orden político que hay en el Reino Unido o en Holanda, no, porque los órdenes políticos concretos que existen responden no solo a las teorías, responden a muchas otras cosas. Entonces, la pregunta, ¿se justifica que en Argentina haya control judicial de constitucionalidad? Es una pregunta que corresponde responderla en parte desde la teoría, ¿sí? Pero en definitiva, desde la perspectiva del argentino que ve lo que está pasando, ¿entiendes? Así que hay un, creo yo, un gap entre la teorización sobre la política y la política como concretamente existe, que está llenada, bueno, por la historia, por la experiencia, etc. Así que no hay una implicación inmediata. Esto me sirve para explicar o responder a la pregunta sobre mi relación con Schmitt. Yo creo que cuando Schmitt dice esta frase tan mal entendida, creo yo, o esta idea tan mal entendida, o a lo mejor no es mal entendida y a lo mejor él la decía de la peor manera posible, pero a mí no me interesa apropiármela en la peor manera posible. Cuando Schmitt dice esta idea de que la política se define por la distinción fundamental amigo y enemigo, él no está llamando a todo actor en la política a que se prepare para matar al otro. Ese no es el punto. Lo que está diciendo, creo yo, es lo característico del conflicto político no es su tema, así como si uno dijera el conflicto político es sobre el bien común, mientras el conflicto no político es sobre el interés privado, por ejemplo. Lo característico del conflicto político es su grado potencial de intensidad. Es decir, es un tipo de conflicto que en principio puede alcanzar cualquier grado de intensidad. Y el grado máximo de intensidad es la guerra. Que en los términos de la forma del derecho yo lo pondría de la siguiente manera. El conflicto político es un conflicto que, como es polémico, yo llamo polémico al conflicto que no puede ser adjudicado imparcialmente. Y por lo tanto decidirlo es siempre tomar partido, en el sentido ya explicado. Como el conflicto político es polémico, entonces la única solución, la manera de solucionar el conflicto político es mediante el ejercicio de poder. Dependerá de las circunstancias de esa práctica política cómo se crea poder en el sentido antes indicado. Ojalá sea, y yo creo que todos estamos haciendo todo lo posible para que sea, solo poder comunicativo. Pero como es poder, hay muchas otras maneras posibles de poder. Y nosotros los chilenos, y en eso por cierto lo dice Pablo Ruiz Tagle, no, pero por supuesto no hay para qué recordarlo, o sea, hay que recordarlo constantemente, nosotros tenemos la experiencia de qué pasa cuando el conflicto político llega a un momento en que el poder es el poder de los bombardeos, de los tanques. Entonces, mi lectura de Schmitt es que él vio que el conflicto político era un conflicto polémico y que eso tenía consecuencias. Y en mi lectura, que probablemente en términos biográficos es una lectura caritativa, pero yo creo que la idea está ahí, y yo creo que esta era el núcleo de su discusión con Kelsen sobre control constitucional. En ese momento lo que él decía es, la judicialización de la política es un riesgo no para la política, o sea, también para la política, pero es mucho más grave porque es mucho más improbable para el derecho. Porque no es improbable que el conflicto se decida conforme a quien tiene más poder. Eso no es improbable. Lo que es improbable es que el conflicto se decida conforme a quien tiene la razón, conforme a quien tiene el mejor argumento. Eso es improbable. Entonces, cuando se abre la puerta al interior del derecho para estos conflictos que solo se pueden decidir tomando partido, entonces se pone en riesgo el derecho. Entonces, la judicialización de la política en realidad es la politización de la justicia. Y yo creo, y cuando uno mira alrededor lo que está pasando, yo creo que uno no puede negar que el derecho se está poniendo se pone cada vez más una cuestión que se decide por el poder relativo a las partes. Y de hecho tenemos los ejemplos que queramos. Y hay cierta ironía en la historia. Cuando uno necesita ejemplos, la historia se preocupa de proveer los ejemplos perfectos. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela, el Tribunal Supremo suspendió a la Asamblea, porque la Asamblea había decidido inconstitucionalmente. ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia el tribunal decidió que las reglas sobre reelección eran contrarias a los derechos constitucionales del presidente de la República. Y que entonces, a pesar de que sabía que no podía, conforme a las reglas, estaba prohibida la reelección, en realidad sí tenía derecho a ir a la reelección, porque los derechos... ¿Por qué? Porque tenía más poder en la instancia de decisión. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, el conteo en Florida, el caso que tú mencionabas, ¿no? ¿Por qué se decidió como se decidió? ¿Por la razón? Yo creo que no. Yo creo que se decidió por el poder relativo de las partes. ¿Quién tenía más poder? ¿Los de Bush o los de Gore? Entonces
Entonces yo creo que una de las cosas que está pasando no es solamente teorización. Yo no estoy simplemente... este libro no contiene una teoría contra el Judicial Review, creo yo. O no pretende hacer eso. Este libro lo que pretende es decir, lo que está pasando es que las prácticas jurídicas te están haciendo cada vez menos separadas de la política. Y esto de distinguir derecho y política no es un proyecto puramente teórico o conceptual. Esto de distinguir derecho y política es asegurar aquello que importa acerca del derecho. Que el derecho siga pudiendo ser un espacio en el cual el conflicto se decide no por la apelación al poder relativo a las partes, sino por la razón. Por supuesto, eso también está explicado en el libro, ¿no? De que para entender las instituciones yo creo que uno tiene que tener una mirada idealizada en el momento inicial y después uno va introduciendo la complejidad del mundo y el hecho de que las cosas no son así. Si uno, creo yo, abandona la idea de que el derecho es una esfera en que el conflicto puede ser decidido racionalmente, yo creo que uno abandona lo que importa acerca del derecho. Todo lo demás, diría yo, es accesorio. Y por eso la forma jurídica, y por eso el rescate en alguna medida del formalismo, y por eso la pregunta de qué constituye interpretación y qué no constituye interpretación, y por eso la diferencia entre creación y aplicación de derecho, y por eso la diferencia rawlsiana, porque por supuesto el argumento inicialmente se construye sobre esta distinción rawlsiana, sí, entre la discusión sobre cuál es la práctica y cuál es la acción correcta bajo la práctica, etcétera. Todo eso está ahí. Quiero decir entonces, terminar con algunas observaciones acerca de lo que decía Pablo Ristagle y terminar con algo sobre la teología política, que yo entiendo que hace que muchos de mis amigos lectores reach for their guns. Hay una pregunta que me decía Pablo que puede ser una manera interesante de partirla. Una idea que aparece una y otra vez a través del libro es que esta es una teoría construida desde abajo, no desde arriba, es decir, no de axiomas, no de conceptos, sino desde abajo. O sea, yo creo que este esfuerzo por reconstruir una física institucional lo que tiene que partir describiendo son los objetos físicos. O sea, uno parte haciendo una descripción más bien ingenua de las instituciones como se nos aparecen. Se nos aparecen a cierto nivel tribunales, Congreso, Presidencia, Ministerio, Servicios Públicos. Todo esto es ingenuo, ¿no? Porque uno después podrá decirse, es esta primera pasada, digamos esto, para decirlo en términos dworkinianos, preinterpretativo, ¿no? Así una experiencia más bien superficial, ingenua, nos dice, aquí hay órganos jurisdiccionales, hay órganos administrativos, etc. Y desde ahí, creo yo, uno necesita ir construyendo. Y esa construcción, creo yo, tiene que supone algo que durante el siglo XIX se expresaba con una idea que hoy día tiene muy mala prensa, porque yo creo que no es muy bien comprendida, que es lo que en el siglo XIX se llamaba el dogma del legislador racional. El dogma del legislador racional, creo yo, significa la práctica jurídica tiene sentido. Y esto no es un dogma, la verdad, esa sería la corrección. No es un dogma algo que sea completamente inatacado. Esto es simplemente algo que permite que empecemos, que entremos a jugar el juego. Es decir, porque el supuesto es que esta experiencia preinterpretativa tiene sentido, entonces vamos a hacer el esfuerzo de reconstruirla. Y la reconstrucción, bueno, a lo mejor en la mitad de la reconstrucción nos damos cuenta de que no hay reconstrucción posible y tendremos que volver atrás y diremos, bueno, en realidad nunca tuvo sentido. Pero yo creo que el supuesto de la discusión jurídica es que la práctica como la encontramos tiene sentido. Y la función del teórico, del abogado, que yo creo que es la misma, pero a niveles distintos este también es un punto dworkiniano, ¿no? Que la teoría y la dogmática, lo que nosotros llamaríamos dogmática, es lo mismo, pero distintos niveles de abstracción. La función es simplemente tratar de reconstruirla, asumiendo que tiene sentido. Dos cosas respecto de la relación entre la política y el constitucionalismo. La primera frase de la introducción dice que en el libro no hay ideas nuevas. Yo estaba pensando en la respuesta que Juan Luis II hizo. Juan Luis II, un gran teólogo de la liberación, que respondía a la instrucción vaticana. Y en algún momento Juan Luis II se quejaba de que la instrucción vaticana decía que tal aspecto de la teología de la liberación era novedoso. Entonces hay una nota de segundo que dice: guárdese el lector, porque el lector secular, ese mismo que busca el lector secular, cuando encuentra que dicen de una idea que es innovadora o novedosa, el lector secular piensa que esa idea está siendo alabada.
¿no? Que eso es algo bueno de una idea que sea novedosa. No en la tradición de la teología. En la tradición de en la teología, que una idea sea novedosa quiere decir que no está en la tradición, y si no vino de la tradición, vino solamente de la cabeza del teólogo, y si vino de la cabeza del teólogo tiene que ser una idea falsa. Entonces, yo creo que hay, sobre todo para el derecho, hay una idea importante, ¿no? Nosotros tenemos la carga, el derecho es la construcción al interior de una tradición. Y entonces tenemos la carga de conectar las ideas o las reconstrucciones que hacemos hoy día con su historia. O sea, creo yo, a mí siempre me ha parecido que no tiene mucho sentido teorías que sacan artefactos enteramente nuevos como descolgados del cielo. Entonces, en ese sentido, la política por la cual la forma del derecho aboga no es una política que sea incompatible con el constitucionalismo, ni nada parecido. Yo tengo la impresión de que solo por razones de cortesía académica el profesor Ruiz Tagle dijo revolucionaria, cuando en realidad lo que quería decir, y a lo mejor no es verdad, es populista. En el sentido de que, claro, ahí parece mucho más la tensión entre populismo y democracia, porque revolucionario y democracia y constitucionalismo, no hay mucha... O sea, el constitucionalismo tiene su origen revolucionario. Sí, es correcto. Sí. Ahora, lo tomo como una observación, no como un... No, está bien, ahora, está bien. Yo no creo que, digamos... yo creo, y en el libro ese es un tema, en la tercera parte un tema central, la política sin instituciones representativas, creo yo que es una imposibilidad, ¿no? Así que si se trata, si populismo es la idea, o si la tensión con el constitucionalismo que Pablo veía consiste en desconfianza respecto de la mediación institucional, ese problema no está en la forma del derecho, ¿no? La forma del derecho entiende que la política sin instituciones, porque la política sin instituciones es imposible, porque la representación no es, a la manera del derecho privado, la transmisión de algo que ya estaba formado del lugar A al lugar B, como la transmisión de la voluntad del cliente hasta el contrato de compraventa que hace el mandatario. La representación es constitutiva del pueblo. Sin representación no hay pueblo. Entonces, el problema de esa comprensión que ve a la representación como problemática, yo diría es mucho más parte del problema que de la solución. Por último, la reductio ad Hitlerum es la idea de que para evitar el terror se justifica la jurisdicción constitucional, el neoconstitucionalismo. Que el neoconstitucionalismo se apoya en una reacción a lo que ocurrió durante la Alemania nazi, que entonces las violaciones a los derechos humanos son una razón para el neoconstitucionalismo. Yo diría que eso no entiende el origen del terror. Porque el problema no es que no habían tribunales que pudieran haber declarado ilícitos el asesinato masivo. O sea, el problema es que en esas condiciones, si los tribunales hubieran declarado ilícito el asesinato masivo, lo probable es que esas listas de asesinados masivos serían un poquito más largas, ¿no? Pues. Es decir, no es casualidad, creo yo, que el Poder Judicial en Chile se haya sumado con entusiasmo a la represión. Y no creo que haya sido, creo que es un error entender que la solución al problema hubiera sido que los recursos de amparo hubieran sido cogidos. Si hubieran sido cogidos, las cosas habrían sido, sí, un poco más difíciles para la dictadura, porque habría tenido una fuente de legitimidad no habría tenido una fuente de legitimidad que tuvo. Pero en las condiciones del Chile de esa época, yo creo que las cosas un poco más difíciles eran cosas que la dictadura podía perfectamente tolerar. Y a cambio, el problema es que eso lo que produce es, pone en riesgo el derecho como este espacio que tiene cierta autonomía respecto de la política, que yo creo, como les decía al principio, que es la cuestión principal que debería preocuparnos a los juristas. Y por eso es tan importante identificar qué es lo que la pone en peligro, qué no, etcétera, donde por cierto puede haber muchísima discusión. Cómo asegurar las condiciones para la subsistencia del derecho como un espacio libre o relativamente libre de política. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. No sé si hay algún comentario, pregunta, observación. Marcelo. Sí. Breve. No, yo en ningún momento
quería preguntar cuál es tu etiqueta. No, yo entiendo, sí, sí. Quería simplemente que vos te localizaras en relación sí a dos autores que me parecen importantes y que también, digamos, en el caso de Nino más claramente, es muy difícil poner una etiqueta. A nosotros durante años nos dejaron afuera de todo porque para unos éramos positivistas, para nosotros éramos muy naturalistas. Y la Asociación Argentina que está completamente cuoteada de acuerdo a las escuelas, claro. Sí, ahora incorporaron a los nínicos. Está bien. Yo creo que hay un tratamiento muy detallado y cuidadoso de las ideas de Dworkin en tu libro, pero también hay ciertos párrafos que creo que son injustos. En particular, yo creo que hay algunos párrafos que alimentan, digamos, la vulgata antidworkiniana, en el sentido de asimilarlo a Dworkin o sí, ponerlo demasiado cerca de esto que vos llamás el neoconstitucionalismo. Yo creo que eso no es tu lectura, pero alimenta la lectura de muchos que han encontrado esta excusa para no leer a un autor que yo creo que es imprescindible, que es Dworkin. Y la razón es, Dworkin es el ideólogo de todos estos jueces alocados que no tienen ningún... Y eso realmente para mí es no es tu lectura, pero digo, alimenta esa idea que creo que es incorrecta. Dworkin no tiene que ver con el neoconstitucionalismo. Sus propias... no tenga que ver. Tú puedes decir que en la teoría de Dworkin hay recursos para evitar algunas de estas versiones que se escuchan en Latinoamérica. Sí, no que son las que llevan la etiqueta neoconstitucionalista y la han hecho famosa. Es decir, si uno ve... uno, digamos, por sus frutos los conoceréis a los intérpretes jurídicos. Y Dworkin no era un tipo que producía interpretaciones constitucionales alocadas. Por ejemplo, Dworkin se negaba a ver derechos sociales y económicos en la Constitución americana, como muchos autores sí ven. De modo que él no de ninguna manera se van a ver recientemente más alocadas por lo que viene. Claro, cuando el punto de referencia de la Corte Warren... Porque eso es dworkiniano, ese es lo que me parece. ¿Por qué se lo cargas en la mochila a Dworkin? Digamos, yo veo este riesgo de destrucción absoluta del derecho, de jueces que hacen y dicen cualquier cosa. Me parece injusto cargárselo a la cuenta de Dworkin. Eso es lo que quería decir. Y lo otro es que me cuesta esta distinción entre derecho y voluntad. La política es voluntad, el derecho es razón. No lo sé, la política no es pura voluntad. Cuanto más civilizada es una sociedad, más acotada está por la razón, la controversia política. El hecho de que haya controversia en sí misma no descalifica el intento de resolver la controversia razonablemente. Es decir, hay una posición más racional que otra respecto del matrimonio igualitario, respecto del aborto, etcétera. En ciencia también hay controversia, pero eso no quiere decir que debamos abandonar el proyecto de resolver los problemas científicos utilizando la razón. Y el derecho, por otro lado, como el dominio de la razón, bueno, en general los que tienen más ganan en el derecho, en las discusiones, y que si no es porque en el caso concreto se consiguen los mejores abogados, es porque las normas jurídicas y el derecho no es insensible a las relaciones de poder, y esto me parece bastante poco controvertido. Digamos que el derecho es un poco de razón, pero es también una esfera donde los que tienen más poder en general salen ganando. Por eso que ya en el principio del libro había algo que a mí me llama la atención. ¿Cómo es la concepción? Porque el derecho que surge con el iluminismo
decís vos, es el derecho como voluntad, en el sentido de que todo puede ser derecho, ¿no es cierto? Cuando en la tradición más anterior, antigua del common law, lo que es derecho es más el fruto de la razón. Es raro decir que el iluminismo viene a reemplazar la razón por la voluntad. Es por lo menos la codificación que contradictorio. El derecho francés llega hasta aquí y ahora vamos a hacer de nuevo el derecho francés. Vamos a dictar un código civil que va a abrogar orgánicamente todo el derecho privado. ¿No es un gran ejercicio de la razón? La codificación no es un gran ejercicio de la razón. Por eso no termino de... A veces aparece de un lado la razón y la voluntad del otro, y después en el análisis como que se me cruzan y me confundo. No, Ese es. O sea, sí, la cuestión es así involucrada. Precisamente, tiene esa dimensión precisamente porque el problema moderno es que en la modernidad, autoritas a non veritas facit legem, como dice Hobbes, ¿no? Así es la modernidad. Entonces la pregunta es, dado que autoritas a non veritas facit legem, y ojo, no es que en la opción entre que la ley la haga la autoridad o la razón, nosotros elegimos la autoridad. No, es que incluso cuando en la modernidad es la razón la que se invoca para hacer la ley. Bueno, es la razón siempre, y este es un punto de Waldron, ¿no? Nunca aparece en propia persona. O sea, es la razón siempre invocada por alguien. Entonces, incluso cuando nos decimos que es la razón la que funda el derecho, en la modernidad eso significa que es la autoridad de ese alguien que puede decir cuál es la razón. Entonces, y claro, la pregunta entonces, si dado que en nuestras condiciones, autoritas and non veritas, facit legem. Y esto, ven ustedes, cuando Bentham mira al common law, ¿qué es lo que ve common law? Porque Bentham tiene la característica de que mira al common law, que es derecho premoderno, derecho que fluye de la razón, esta idea de que el derecho se hace puro a sí mismo bebiendo de la fuente de la justicia, que por supuesto en la modernidad no tiene ningún sentido esa idea, en el medioevo sí. En la pretensión de algunos constitucionalistas es que eso es lo que ocurre con la jurisprudencia constitucional, que la jurisprudencia se hace pura a sí mismo bebiendo de la fuente de la justicia, porque es derecho premoderno. Pero, ¿qué es lo que ve Bentham, que mira con ojo moderno cuando mira al common law? Lo que él ve es autoridad de los jueces. Judge and Company lo llama. ¿Por qué? Porque lo está mirando con ojos modernos, y con ojos modernos, incluso cuando se dice que es la razón, es la autoridad de alguien. Entonces, el problema de las instituciones políticas es cómo, en un contexto en que está estructurado por, no la voluntad, diría yo, aunque si me empuja lo diría, pero para hacerlo menos provocador, yo diría que está estructurado por el poder, cómo domesticarlo, cómo hacer eso, cómo sujetarlo a estándares. No sujetarlo a estándares en el sentido de cómo ponerle reglas desde afuera, sino cómo hacer que ese poder sirva, para decirlo en términos rusonianos, para identificar la voluntad general y no para servir el interés del más poderoso. Y entonces, la manera de organizar las instituciones, y esto por supuesto es un argumento más largo, la manera de organizar las instituciones está pensada, el sentido de eso es, el poder va a ser poder puramente comunicativo. Y claro, sí podemos asumir que el poder que va a estructurar la política es puramente poder comunicativo, entonces por supuesto ya no nos importa tanto distinguir derecho de política, porque si es puro poder comunicativo, entonces es la razón operando a través de la política. Entonces claro, si tú me dijeras, nosotros hemos llegado a un desarrollo de nuestras prácticas políticas, que estamos tan cerca de la idea de que el único poder que sirve en la política es poder comunicativo, y por eso entonces podemos darnos el lujo de ser poco cuidadosos en la preservación de la diferenciación entre derecho y política, yo diría, ya. Pero yo diría que estamos yendo en el sentido contrario. O sea, yo diría que hoy día las condiciones para la discusión política, para la deliberación genuina, hoy día son mucho más improbables de lo que eran antes. Entonces, yo diría que ese es uno de los peligros más graves, porque eso lo que hace es, como la deliberación se hace más difícil, la posibilidad de que en la política haya poder comunicativo baja. Y como si no hay poder comunicativo, bueno, se usará otro poder, el poder que fluye de Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿no? El poder de la manipulación de los datos de Facebook, etcétera. ¿Qué noticias falsas uno le puede feed a cada persona para de ese modo, en fin? Y así se construye el poder político. Ese es el contexto actual, es un poder político que está siendo cada vez más fáctico. Y en ese contexto, la diferenciación entre derecho y política está desdibujada. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho entonces se hace mucho más fáctico. Bueno,
Vamos a seguir discutiendo en la UBA esto, te comprometo. Me tomó 15 años escribirlo y yo estoy feliz de pasarme los próximos 15 años discutiéndolo. Profesor Camargo. Bueno, yo primero quiero agradecer la muy estimulante comentario y luego también presentación que tú haces, Fernando, de tu texto, que yo tampoco he tenido la oportunidad de leer todavía. Quizás por algunas razones instrumentales, ¿no? El costo a que accedemos nosotros a estos libros acá. Yo tengo una copia trucha. Ya lo he notado. Ya lo he notado. Así Una veo. copia por la cual yo no recibo copyright. Pero Se me construyen permite las hacer estrategias. búsquedas, por palabra. Y yo te quería preguntar por el otro lado del argumento, ¿no? Te quiero preguntar más bien por tus motivaciones de construir este lado que ya voy a anunciar de tu argumento, y también por las condiciones de posibilidad que este lado del argumento puede llegar a tener, ¿no? Que es esta idea tuya del derecho como aislada de las racionalidades que tú le aplicas a la política en el sentido negativo, hasta donde leo, o más bien intenso, en el lenguaje schmittiano, de la política como puro poder, ¿no? Porque hay un lado, hay una parte de esa racionalidad que uno puede llamar positiva, que es esta idea comunicativa, ¿no? A la que pudiéramos aspirar. Y te lo pregunto, que es finalmente esta idea del derecho como ordenado por el mejor argumento, ¿no? Por la razón, como tú. Entonces te quiero preguntar, ¿cuáles son tus convicciones que estás poniendo allí en esta idea fuerza? ¿Cuáles son también tus apreciaciones acerca de las condiciones de posibilidad de que eso sea realmente así, o que se llegue a ser así? Yo entiendo que ahí quizá tu esquema sea más normativo que descriptivo o apreciativo, y ahí, si es así, te vuelvo al inicio de tu presentación cuando tú decías que el derecho es una práctica social e institucionalizada, que es, yo lo leo allí sin haber leído el libro como un juicio, como una declaración más bien descriptiva, ¿no? Sí. Y por tanto, si es descriptiva bastante normativamente mezclada, porque finalmente tú llegas a concluir que el derecho, en esta discusión, al menos del control jurisdiccional, está ordenada por la razón. Entonces, allí me gustaría que pudieras comentar un poco más, si es que es posible. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo sin que te quedes a dormir en Chile? Poco tiempo. 10 minutos. 10 minutos. 10 ¿Y minutos, tú vas a querer decir algo, No, yo supongo? estoy tranquilo, se me ocurren mil cosas, Fernando. Pero Voy no a es el tratar momento, de no es el momento, habrá otra oportunidad. Voy a tratar de dejarte algunos minutos para No, yo pero simplemente me despido y habrá otra oportunidad de conversar sobre eso. Bueno, porque la pregunta del profesor Camargo es central. Ahora, obviamente una pregunta que da para más de 10 minutos. Entonces yo voy a tratar de decir un par de cosas. Gracias por la pregunta. Y esto no es una cuestión puramente retórica, porque yo creo que mi pretensión sería que lo que yo dije, que el punto que yo trato de hacer sobre la política y el derecho no es normatividad. O sea, no es que yo me esté poniendo a predicar, ¿no? Sería tan bueno que el derecho, que esto como sería fantástico de ese rato, ¿no? Que lo canto hoy día en la noche, ¿no? Sería fantástico que el derecho fuera un derecho en que los pobres pueden ganar tanto como los bla. No, o sea, está bien. Si hiciéramos una lista de sería fantástico, probablemente haríamos el mismo sería fantástico. A todos nos gustaría que los pobres pudieran ganar tanto como los ricos en los juicios, etc. Así que no es pura normatividad. Lo que yo creo que el punto es esas instituciones, y esto me temo también es una idea que está en Schmitt, que yo creo que también la vio como pocos, la vio Montesquieu y la vio Schmitt, que las instituciones contienen una idea. Por ejemplo, la monarquía, decía Schmitt, el principio monárquico supone el honor del monarca. Supone que en algún sentido el monarca es más o menos intocable. Supone que uno no le dice al monarca, que uno no manda cartas al diario diciendo el rey es un tal por cual o se equivocó. Uno puede mandar cartas al diario diciendo el presidente, esta es una nueva piñericosa, pero la monarquía supone que cuando se trata del rey uno no habla así. La única experiencia que tenemos nosotros real de la monarquía es la monarquía vaticana, ¿no? O sea, quienes participan de la Iglesia Católica, y esto es descriptivo, hasta ahora, de hecho eso ha cambiado ahora y vamos a ver qué va a producir, pero hasta ahora no habrían criticado abiertamente al Papa. A un obispo no se le habría ocurrido jamás
hacerle lo que le hizo al Papa cuando fue a Irlanda, que mandaron una carta criticándolo como si fuera un político más. Y ¿Por el qué? Papa decir, perdón, me equivoqué. Bueno, por lo mismo. Pero Cambió ¿qué la- es? Entonces la pregunta de Schmitt es, ¿qué es lo que pasa cuando se pierde la idea de que el monarca está marcado por su honor? Y Schmitt dice, bueno, se acaba la monarquía. Está bien, formas monárquicas continúan existiendo. Sí, pero la monarquía ya se acabó. Entonces, si ustedes quieren leer sobre la monarquía europea, en vez de leer la revista The Economist, leen la revista Hola. ¿No? Eso es una demostración que ya la monarquía se acabó. ¿Por qué? Porque el principio del honor del monarca se acabó. Entonces, el principio del honor del monarca no es normatividad de la monarquía, ¿no? Es una comprensión profunda de la lógica monárquica que requiere el principio de honor del monarca. Como una norma fundamental, hay que obedecer. Pero no es solo que hay que obedecerlo, No, hay que honrarlos. claro, el monarca merece ser honrado. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el principio equivalente en la política moderna, en la política democrática? Y yo diría ahí, el principio equivalente es el principio democrático. El principio democrático es el principio de que la única fuente de normatividad es la voluntad del pueblo. Ojo, eso no asume que pueblo es una noción, y no contesté las preguntas sobre teología política, y no vamos a alcanzar. Pero mi argumento sería básicamente que el argumento no es, por razones teológicas, no nos podemos conformar con un lenguaje puramente secularizado. El argumento sería, para hablar de la política necesitamos usar un modo de significación, de usar el lenguaje, que es un modo que solo está disponible, no sé si solo está disponible, probablemente también la poesía, pero que hoy día el lugar donde está disponible es en la teología. Entonces no es la teología católica en el sentido de que seamos todos, creamos en la Trinidad, etcétera, lo que está incluido en el libro. Lo que está incluido en el libro así es, hay un momento en que tenemos, precisamente para poder entender estas ideas que le dan sentido a nuestras prácticas, para poder entender, por ejemplo, la idea de que el pueblo es la única fuente de normatividad, tenemos que entender que pueblo se usa en un sentido especial. Pueblo no designa a un conjunto de individuos. No es que todos los seres humanos que habitan dentro de las fronteras de Chile desean X, cuando uno dice la ley es la voluntad del pueblo. Tampoco es que sumadas sus voluntades particulares, todas apuntan en la dirección de X. Entonces, si uno se pregunta en serio, ¿qué estamos diciendo cuando decimos la ley es la voluntad del pueblo o el pueblo es la única fuente de normatividad? Yo creo que estamos diciendo algo que solo puede ser entendido cuando uno entiende el lenguaje de una manera más o menos análoga, y es el modo de uso del lenguaje, no el contenido de la proposición, es el modo de uso del lenguaje. De un modo más o menos análogo a la manera en que se usa el lenguaje cuando se dice, por ejemplo, Dios creó el mundo. Cuando se dice Dios creó el mundo, esa afirmación es compatible, esto es algo que decía Tomás, ¿no? Tomás de Aquino. Esa afirmación es compatible con que el mundo no tuvo un principio. O sea, es eterno. Pero claro, ¿cómo? Nosotros pensaríamos que Dios creó el mundo, significa, bueno, hubo un momento en que lo creó, o sea, el mundo tuvo un principio. Porque así nosotros pensamos en el modo indicativo de usar el lenguaje. Estamos diciendo un sujeto realizó una acción respecto de un objeto. Cuando en teología la afirmación Dios creó el mundo es en realidad una afirmación acerca del mundo, no acerca de Dios. El mundo es algo creado. El mundo es algo que se parece más a la novena sinfonía, en el sentido de que tiene sentido. En fin, lo que uno está... quiere decir, ese modo de usar el lenguaje, que es un modo que no tiene por qué ser religioso en el sentido estricto. Dios es el Padre Eterno es el ejemplo más lindo todavía. Bueno, Dios es nuestro Padre, es otra manera de decir somos todos hermanos. Pero claro, no puede ser simplemente reemplazado, porque cuando uno pierde, somos todos iguales. cuando uno lo reemplaza simplemente, y uno simplemente lo da vuelta y lo reemplaza, yo creo que pierde parte importante de la posibilidad de mantener ese lenguaje abierto. Entonces, ¿qué quiere decir? La ley es la voluntad del pueblo, o el pueblo es la única fuente de normatividad. Yo creo que es una cuestión que se desarrolla, que no está cerrada, precisamente porque, y para eso necesitamos usar el lenguaje de una forma que permita esa posibilidad. Y entonces, yo diría, no es normatividad. Claro, en algún sentido estricto, no es facticidad, en el sentido no es descripción de átomos, pero está en el mundo del sentido. Pero no es pura normatividad, es entender en estas prácticas políticas cuáles son sus condiciones. Y yo diría, la condición fundamental, la idea en la cual descansa el derecho, la institución del derecho. Así como la monarquía descansa en el honor del monarca, el derecho descansa en la posibilidad de la imparcialidad. Esa sería una de las maneras en que lo diría.
Y eso supone, entonces, separación de la política. Yo he insistido mucho, ¿no? Separación no quiere decir separación fácil, ni mecánica, ni nada. Simplemente, en principio, son dos cosas distintas. Ahora, lo que tampoco hemos tenido tiempo para discutir ahora es que cómo se ve esto desde el lado de la política, porque ahora la política es vista solamente en este sentido negativo, en que la política es poder, pero también la pregunta es ¿qué hay que decir acerca de la práctica de la política? Y también ahí hay un espacio, hay el hecho de que sea una cuestión abierta, también, bueno, sí tiene una dimensión revolucionaria. Esa es una dimensión que está explícitamente discutida y asumida en el libro. Entonces yo creo que uno comienza, por eso yo decía, uno comienza en esta etapa preinterpretativa de las cosas que existen, de la experiencia, va construyendo, descubre estas ideas y después lo que uno encuentra, y hay un pasaje de Proudhon que es notable, cuando Proudhon dice que él prefiere, permítanme esta cita, que no soy yo hablando, es Proudhon, así que las culpas para él. Proudhon dice, yo prefiero quemar a la propiedad en el fuego lento antes de darle nuevos bríos por la vía de hacer una noche de San Bartolomé a los propietarios. Es decir, ¿cuál es la idea aquí? La idea es, yo prefiero, o como lo interpreto yo prefiero entender el problema de la propiedad desde la óptica de la propiedad y ver dónde en la propiedad está el principio que permite poner a la propiedad, a poner a la idea de la propiedad, que propiedad en este sentido es libertad para todos, porque la propiedad significa que cada uno, esto lo decía Jared, ¿no? Que cada uno tenga su lugar en el mundo y en ese sentido sea pues libre, etcétera. Pero que en los hechos esa idea hoy día significa desigualdad, opresión, pobreza. Entonces poner la idea de la propiedad contra la propiedad. Y así coserla en el fuego lento, decía Proudhon. Entonces yo creo que este esfuerzo por intentar encontrar en la institución el principio que después uno puede usar para la radicalización de ella misma, contra sus deformaciones patológicas, es la manera de pensar una política revolucionaria del derecho, si uno lo quiere poner así. Unger. No, pero estás ahí, estás hablando como Unger. Sí, también, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernando, y démosle un gran aplauso.